El que busca, encuentra. Los alumnos de bachillerato de Venezuela no tienen las competencias mínimas en habilidad verbal y matemáticas, así como en otras materias fundamentales del currículo escolar. Así lo revela el más reciente informe del Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea CECEL, elaborado por la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP. El estudio, realizado con base en la aplicación de más de 23.000 pruebas diagnósticas a estudiantes entre sexto grado de primaria y quinto año de educación media de planteles públicos y privados, indica que, escuchen esto, la nota promedio de los alumnos en matemáticas es de 7.53 sobre 20 y de 9.11 sobre 20 en habilidad verbal. Es decir, están aplazados. Sobre las implicaciones de estos resultados, sin duda preocupantes para el presente y futuro del país, y sobre algunas acciones para enfrentar estos números, vamos a conversar de inmediato con el profesor Carlos Calatrava. Él es licenciado en Educación, especialista en Responsabilidad Social Empresarial y doctor en Ciencias Políticas, además de director de la Escuela de Educación de la UCAP. Profesor, un gusto recibirlo en nuestro programa y un gusto escucharlo, aunque no sea con buenas noticias. Bienvenido. No, agradecido a ustedes, a ti, a Efraín, Tamara, por el espacio, al equipo y a toda la audiencia. Y ciertamente es preocupante lo que estamos encontrando. Profesor, ¿qué significa de entrada que los adolescentes venezolanos tengan calificaciones de 7 y 9 puntos en promedio en materias como matemáticas y habilidad verbal? ¿Qué supone para esos muchachos no contar con los conocimientos básicos en estas materias fundamentales del currículo? Al no contar con la mínima nota aprobatoria de nuestra escala venezolana, que son 10 puntos, lo primero que nos estamos encontrando es que hay una suerte de imposibilidad de demostrar ser competentes en algo. Las competencias están integradas como por 5 cositas: conocimiento, comprensión de ese conocimiento, habilidades, que son las naturales, destrezas, que son aprendidas, y las actitudes. Y mira que el primer fallo, o el fallo que estamos encontrando, es en el conocimiento. Si yo no conozco algo, soy incapaz de apreciarlo, de quererlo, mucho menos de comprenderlo, de asimilarlo, de poder explicar algo con mis propias palabras, al final, que viene a ser la expresión más concreta de la comprensión, y así con lo demás. Entonces, evidentemente, no podemos demostrar desempeños en entornos reales y en entornos ciertos. Esto, lamentablemente, si esto lo comparamos con los resultados del año pasado, bajamos casi un punto absoluto en matemática. En matemática el resultado fue de 8,11, el año 22, este año 23 es 7,53, y en verbal, aunque subimos un poquito, subimos nada, un 0,6 con relación al año anterior. Lo preocupante es que desde que estamos viviendo y haciendo público el CECEL, sobre todo haciendo público el CECEL, nos estamos encontrando que todos los años estamos reportando un punto menos. Estamos cayendo un punto. O sea, la primera vez fueron casi 10 puntos, la segunda vez fue 9,44, el año pasado fueron estos 0,8 y ahora este año esto es. Todo lo que se está hablando es de la profundidad de la crisis educativa venezolana, que ahora no es cuento, es una realidad y es una certeza, porque si no estamos logrando consolidación de conocimientos básicos, no estamos logrando comprensión. Si no estamos logrando comprensión, la gente no activa los procesos mentales, y si somos incapaces de pensar, somos incapaces de ser libres. Ahora bien, profesor Calatrava, para la edición de este CECEL 2023, la UCAP aplicó más de 23.000 pruebas en instituciones públicas y privadas de 6 entidades del país. ¿Hay brechas de aprendizaje entre los alumnos de ambos sectores o las carencias son generalizadas? Además, ¿hay brecha entre lo que ocurre en colegios de Caracas y del interior, por ejemplo? Bueno, mira, medimos más bien, lo estructuramos, lo categorizamos por el tipo de régimen de administración de la escuela. Uh-huh. Es decir, los privados están décimas por encima del promedio nacional y los públicos y subvencionados están décimas por debajo. No es una brecha de 2 puntos por arriba y 7 puntos por abajo, son décimas nada más. En algunos casos llegan casi que al punto. Esto de lo que nos habla es que nuevamente estamos confirmando por tercera oportunidad que ese mito, que los procesos educativos que se llevan a cabo en instituciones educativas privadas
son mejores que los que ocurren o dejan de ocurrir en las instituciones educativas administradas por el Estado. Esto te habla claramente de una falta de respaldo social al trabajo de los educadores. Esto te habla claramente de una falta de comprensión en la sociedad en líneas generales de lo que significa la educación como mecanismo de movilidad social ascendente y de definición de mi propio proyecto de vida. Y obviamente esto te habla, y hay que decirlo, de la dureza de la crisis económica que estamos viviendo en Venezuela, donde pretendemos desatender en líneas generales la escuela, el trabajo de la escuela, el trabajo escolar, la prosecución de actividades de aprendizaje y el logro de buenas actividades de evaluación, porque el muchacho, el niño, lo tengo que incorporar más pronto al mundo del trabajo porque en casa se tiene que comer. Entonces esto es un indicador, un síntoma de la gravedad de realidades que está enfrentándose en la mayoría de los hogares venezolanos y que ahora lo están viendo en muy bajos patrones de rendimiento, que nos vuelve a llevar nuevamente a certificar dolorosamente en este año 23 que en Venezuela no hay calidad de la educación. Profesor, en el CCLUCAP 2023 se evaluaron también los conocimientos de los alumnos en otras materias como ciencias sociales, ciencias naturales e inglés. ¿Cuál es la realidad, grosso modo, en estas áreas del conocimiento? Bueno, mira, en estas áreas las muestras fueron muy pequeñitas. Nos volvimos otra vez a profundizar en las habilidades básicas, porque si tú no sabes leer y escribir y si tú no sabes sistemas de numeración y las 4 operaciones matemáticas básicas, el afrontamiento de las otras va a ser imposible poderlo hacer. Bien, lo que nos estamos encontrando en ciencias sociales y en inglés es exactamente el mismo fenómeno grave de unos descriptores con mayor detalle que tenemos en las de habilidad verbal, que leemos y no comprendemos. ¿Ok? Eso está transversal en estas 3 áreas. No somos capaces, nuestros muchachos no están capaces, el grueso pues de este estudio no está comprendiendo lo que está leyendo, y si yo no comprendo lo que estoy leyendo no soy capaz de producir un texto. Eso me lleva a no poder argumentar y a no poder hilar lógicamente con eficiencia y con claridad 2 o 3 planteamientos de una misma idea. Eso lo estamos viendo en ciencias sociales y lo estamos viendo también en inglés. Lo de inglés es preocupante porque son aunque los idiomas son distintos, son las mismas capacidades comunicacionales, las receptoras, que es escuchar y leer, y las productoras, que son escribir y comunicarnos, hablar. Y estamos viendo debilidades en la comprensión de un texto escrito, pero también debilidades en la comprensión de un texto oral, de un diálogo, de un mensaje oral. Entonces, si eso está pasando con el inglés, igual nos está pasando con habilidad verbal. Ahora hay un detalle. Aunque la muestra fue muy chiquitica, en el caso de inglés estamos viendo que donde está mejor el indicador, donde pasamos de 12 puntos, es en entender el idioma inglés por oído. Lo leo y no lo entiendo, no lo sé escribir, pero sí lo oigo. Y lo oigo y sé más o menos la terminología. Está broneado, me siento down. Y esto creo que tiene que ver mucho con la exposición, sobre todo de los muchachos de bachillerato, de los videojuegos en línea, de las canciones, del internet, de las redes sociales, que bueno, el inglés es el latín del siglo XXI. Y en ciencias naturales no estamos viendo la consolidación, como debe ocurrir, de la relación causa-efecto, que es básica para poder generar pensamiento hipotético y pensamiento deductivo, que son la base de la ciencia. Si pudiera resumir en 2 o 3, en 2, las causas detrás de este fenómeno, de esta debacle, porque podríamos decirlo de esa manera, ¿cuáles serían? Se ha hablado de que la pandemia es la responsable, pero bueno, ya son 3 años que han pasado. ¿Hay otras causas más estructurales detrás de este fenómeno? Mira, la pandemia fue un clavo más en la tapa de la urna. Esto no trajo mayor gravedad, más bien lo que hizo fue aumentar un poquito el rezago pedagógico, pero no más de ahí. Dos causas, yo sé que simplificarlas es casi que temerario hacerlo, pero sí hay una, que es, vale decirlo, y yo sé que esto puede sonar a lugar común, pero es la severidad en el contexto de emergencia humanitaria compleja en el que está Venezuela. No lo digo yo, lo está diciendo las Naciones Unidas, que no está
sino agudizándose casi en condición de cronificación y que impacta duramente en el sistema educativo. Esa es una. Y la segunda, y esta sí es muy dolorosa decirla, la falta de respaldo, de aprecio, de cariño, de sentimiento, no sé cómo plantearle una sola idea de la sociedad con respecto a la educación. Decir lo malo sería que se le perdió el respeto y se le perdió la admiración a la educación en Venezuela, y eso lo vemos en el maltrato del educador, eso lo vemos en el maltrato a las escuelas, en el estado en que se encuentran por lo menos la de más del 80% del país, y evidentemente en el poco sentido de utilidad y ocupación y preocupación de la sociedad en líneas generales, empezando por la familia y por los padres, con respecto al proceso educativo de sus hijos, que son el futuro del país. Y por eso no es en balde decir que nos estamos jugando todavía los próximos 100 años del país, porque este proceso educativo sin calidad, más los excluidos, más los desertores de la escuela venezolana, más pronto que tarde, van a ser adultos, van a ser fuerza de trabajo, en estos términos de escolarización en los que se encuentran, y evidentemente eternizando los círculos viciosos de pobreza, de exclusión y de desigualdad. Ante ese panorama, ¿qué acciones emprender a corto plazo para detener estas deficiencias formativas? ¿Cuál sería para usted la prioridad? ¿Qué llamado hace en ese sentido? Bueno, mira, el día 29 de noviembre se dio a conocer el nacimiento de la Alianza por la Educación. La Alianza por la Educación está integrando a empresarios, a instituciones como la UCAP. A mí me ha tocado participar en esto como director de la escuela, pero también está incluyendo a personalidades del mundo educativo. Y justamente este esfuerzo como la Alianza por la Educación, donde también está Fe y Alegría, y donde está también otras agrupaciones como ABEC, claramente hay una acción de salir del diagnóstico para comenzar a proponer. Y ese trabajo que nació el 29, lo que viene a decir que todavía hay gente que tiene esperanza y habemos muchos venezolanos que pretendemos hacer lo que pretendemos hacer. Yo sé que esto puede sonar todavía una cosa a muy largo plazo, pero es un primer paso que hay que dar, que puede generar cosas mucho más bonitas, más importantes, más de esto. Ahora, si tú me lo pones en un término más inmediato todavía, que lo que puede ser el beneficio a corto plazo de iniciativas como la Alianza, claramente aquí lo que nos corresponde, y hablo como director de escuela, y creo que el resto de directores de escuela de educación podría decirte más o menos lo mismo, que es activar nuevamente a la sociedad venezolana, y buenísimas oportunidades como la de ustedes, los medios de comunicación, para que todo esto se escuche, que entendamos la magnitud de la tragedia educativa nacional y que salgamos del llanto, del lamento, para comenzar a actuarnos. Necesitamos mucho más educadores en Venezuela. Las escuelas de educación estamos dispuestos a formarnos como lo hemos hecho siempre, adaptado a los nuevos tiempos, a las nuevas realidades, pero también, vale decirlo, necesitamos que la sociedad venezolana, a través de sus grupos de base, sus comunidades, entiendan que sin maestros no hay escuela, y que la única manera que Venezuela tenga destino es con mejores y más educadores. Profesor Calatrava, le agradecemos habernos ofrecido esta radiografía de la educación en el país. Hay mucho por hacer y todos desde nuestros espacios debemos activarnos. Gracias por atendernos. No, mira, agradecidos a ustedes, a todo el equipo, a la audiencia, y como bien saben, siempre estamos a la orden por aquí en la escuela. Conversábamos con Carlos Calatrava, educador, doctor en Ciencias Políticas y director de la Escuela de Educación de la UCAP. Si desean conocer más detalles sobre los resultados del CECEL UCAP 2023, del que acabamos de hablar, pueden ingresar a educacion.ucap.edu.be o seguir la cuenta @educacionucap en redes sociales. El que busca, encuentra.